tardes, muy, pero muy buenas tardes, Quique. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Quique. Muchísimas gracias por estar con nosotros, atendiendo a los controles, ayudándonos con las llamadas telefónicas, pero sobre todo con esa grata compañía. Y pues muchísimas gracias, Quique. Una tarde tan linda, ¿no? Sí, una tarde increíble, mi estimado querido Francisco. La verdad es que creo que es un buen momento, ¿no? Para escuchar unas cuantas palabras realmente inspiradoras, ¿no? Yo creo que estas temporadas del programa creo que han tenido información súper valiosa y Muchas pues gracias. que se esparza, ¿no? Sí, bueno, y extrañando a nuestra copresentadora, Sí. Sandra Orozco, que le mandamos un saludo. Ella está ahorita en una asignación especial, con todo el Correcto, cariño así del es. mundo. Un saludo a Sandra. Un Bueno, saludo. Quique, vamos a empezar otra Sí. vez con una fe de ratas. Ay, otra vez. Lo Bueno, que pasa es que a veces uno, por transmitir los conceptos, pues obviamente, afortunadamente, desafortunadamente, no estamos en una clase de literatura, sí, ni sí. mucho menos, pero no era Edward C. Barnes, era Edwin C. Oh, ok, Barnes. Edwin. Edwin C. Barnes es el que a los 30 años de edad, Ujú. sin una preparación académica, con unos deseos enormes que estaban más grandes que su pobreza, de trabajar con Tomás Alva Edison, de asociarse más que trabajar. Y entonces toma el tren, que lo toma en tren de carga para llegar hasta donde estaba Tomás Alva Edison. Cuando se presenta ante Tomás Alva Edison, esa energía que tenía, esa fuerza que lo movía desde las entrañas, hizo y movió algo en Tomás Alva Edison, en el corazón de este inventor, que le permitió la participación con él, poniéndolo a hacer tareas un poquito, pues, sencillas, que no tenían nada que ver con aquella asociación que él buscaba con el inventor. Pero no fue sino después de 1877, aproximadamente, cuando él saca la máquina de dictar, a partir del fonógrafo, pero no sabemos muy bien si fue primero la máquina o el fonógrafo, pero bueno, la máquina de dictar era para utilizarla en las oficinas, para grabar discursos, y una máquina muy interesante. Si usted lo busca en YouTube, en Google, usted va a encontrar una cosa bastante interesante sobre la primera grabación que hace el hombre fue en 1877. Y entonces, como nadie creía en esa máquina, entonces fue cuando Edwin le dice, yo te puedo vender esa máquina. Tuvo tanto, pero tanto éxito que terminaron asociándose, que ese fue el sueño de Edwin C. Barnes. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque estamos hablando todavía de lo que viene siendo una meta específica. Es que no nos podemos olvidar de la importancia que tiene el tener una meta específica, un propósito determinado, de ese Claro. propósito definido que convierte en dirección, que convierte en una brújula para que nosotros podamos lograr todo eso que nos proponemos. Claro. Y bueno, pasando de Edwin C. Barnes, voy a tener que hacer otra fe de ratas, pero ya nada más por mi parte, sino también por parte del doctor, él se llama, creo que es Manuel Sáenz, Ujú, que escribe 3 libros él, muy ujú, interesante, ujú. porque es una eminencia este doctor, pero que habíamos hablado sobre lo que decía Aristóteles en Ujú. relación de que el pensamiento condicionaba la acción. Tiene la supraconsciencia, el libro se llama La supraconsciencia existe después de la vida. Es uno de Ujú. los libros, él escribe 3 libros de los más importantes, que el doctor Manuel lo hemos visto en Facebook, lo hemos visto en YouTube, dando muy y muy atinadas disertaciones, conferencias sobre lo que es la vida, sobre lo que es todo aquello que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo, pero también habla sobre el ego y la supraconciencia. Ese es otro libro que él escribe. Y también habla de la humanidad en crisis, otro libro que también escribe. Estamos hablando de una eminencia que, de acuerdo con toda la investigación que he hecho yo eh, sobre este legado que nos deja Aristóteles de una manera u otra, que habla precisamente en la Ética a Nicómano, en el libro número 2, Aristóteles dice que el pensamiento crea hábitos. Y bueno,
pero también habla de, en el libro número 2 es cuando habla de eso, pero nunca dice la frase tan bonita como la dice el doctor que le adjudica a Aristóteles. Pero todo esto lo estoy haciendo con el propósito de que si ustedes se meten a las redes y se meten a investigar, pues que no digan, oye, esta información estuvo equivocada. Entonces, con aras, aunque el propósito no es ese, el propósito es ver el concepto, mi querido Kiki. Correcto. ¿Qué importa cuántos hombres fue con los que peleó Alejandro Magno enfrente de la isla de Chipre? ¿Qué importa? Lo que importa es la entrega que llevaba ese hombre. Correcto. Cuando les dijo, somos 1000 y ellos son 3000 o 2000, pero eran más que ellos. Claro. Hay que quemar las naves para no tener un pretexto para regresar. Correcto. Entonces, hablando de metas específicas, hablando de metas definidas, pues fíjate que te voy a contar otra historia que es un poquito rarita, ¿no? Por su esencia. Sí. ¿Tú viste la película Underdog Millionaire? Oh, sí. El niño sí. Era un niño bien pobre. Sí, claro. Pero él tenía una ilusión de conocer al Rambo hindú. Sí. O sea, el que representaba, el artista hindú que representaba lo que hacía Sylvester Stallone. Sí. Entonces, él traía una foto de él, de Rambo, de ese artista, sí. Y sabía que iba a ir a ese pueblo, a esa aldea en donde él vivía. Claro. Y entonces, obviamente, la multitud no le iba a permitir, por lo pequeño que él era, no le iba a permitir acercarse a él. Y todos sus amigos se burlaban de él por la pasión que él tenía en referencia de conocer a artista. Sí. Y toda esta plática, damas y caballeros, la estoy guiando con el propósito de darle un poquito de iluminación, de darle un poquito de dibujo a lo que viene a ser un deseo definitivo, una meta definitiva. Y la meta de este niño era conocer al tal Rambo hindú. Y entonces, él entra al baño. Sí. Los baños eran como, no tenían drenaje, sino eran unos cuartitos con un hoyo y ahí se iba todos los heces, ¿no? Para abajo. Correcto. Se juntaba una fosa abierta, no era una fosa cerrada, sino una fosa abierta, y en donde se quedaban todos los desechos. Claro. Entonces le ponen una silla a la puerta para que él no la pueda abrir justamente cuando llega el artista. Correcto. Y entonces, pues él se desesperó. Sí. Y ahí fue cuando él midió el por qué, la razón que él tenía para conocer a esta persona y lo puso en una balanza. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Para poderle dar contrapeso a mi deseo. Sí. Entonces, Quique, esta es la propuesta. Cuando usted tenga una meta, lo hablábamos en programas anteriores, lo que hizo el buzo, que se tuvo que cortar una pierna para poder cambiarla por una prótesis y poder ser un buzo dentro de la Marina. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a dar para lograr nuestros objetivos? Claro. Pero como ayer o antier estuvo a 104 grados de temperatura, no, hoy no voy a salir. Entonces, ¿qué tan comprometido estás? Sí, muy bien. Entonces, cuando llega finalmente el artista, él hace su valoración y voltea a ver el hoyo y está lleno de pura cochinada. Sí. Y le sigue tirando a la puerta y la puerta no abre. Sí. Entonces, si tú recuerdas, se tapa la nariz y la boca y se tira un clavado ahí. Entonces, cuando él sale, todo envuelto de ese desperdicio, drenaje puro, pues fíjate nada más, fue lo que le ayudó a él a abrirse paso, porque cuando él pasaba, todo el mundo se abría por el mal olor que despedía. Exactamente. Eso. Entonces, lejos de ser y le mando un saludo a mi querido amigo César Vargas, el ingeniero, porque a veces damos traducción equivocada a los eventos que nos pasa, especialmente, Quique, a las adversidades, a los desafíos, y que en su mayoría vienen los éxitos disfrazados de esos retos. Correcto. Que la vida nos pone, de esos desafíos que nos plantea el destino, como para
interpelarnos y preguntarnos de qué estás hecho, Sí. para que saquemos de nuestras entrañas, de nuestras esas habilidades que están intrínsecas, que muchos de nosotros no conocemos, Claro. no sabemos que las tenemos, Sí. y nos conformamos con esas poquitas habilidades que nos han llevado a donde estamos, Claro. ignorando que existe una fuerza muy poderosa dentro de nosotros Ujú. que nos puede llegar a que nos puede hacer llegar a donde nosotros queramos llegar, que nos Correcto. puede hacer alcanzar lo que querramos alcanzar. Correcto. Y entonces, de esa manera, esa desgracia, entre comillas, de tener que enlodarse Ujú, en esos desechos, Ujú. pues es que fue precisamente lo que le permitió accesar al artista y le Claro. firma la foto, una cosa bien bonita. Sí, 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 sí. Pero tú dices, ¿qué tanto estoy dispuesto? ¿Qué tan importante es para mí el ir a Concretar. conocer al artista? Bueno, para él era tan importante Sí. que Sí. no vaciló en bañarse de tanta porquería. Sí, claro. Y entonces la pregunta, damas y caballeros, viene para que nosotros nos la planteemos y digamos, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué tanto lo quiero? Sí. Pero sobre todo, ¿qué tanto estoy dispuesto Ujú. a invertir Claro. tiempo, Ujú. energía, Sí. determinación, entusiasmo, coraje, todo para poder llegar a donde quiero llegar? ¿Qué Claro. hizo Edwin C. Ujú. Barnes cuando dijo, yo quiero convertirme en el socio de Tomás Alva Edison? Ujú. Esas palabras estaban gigantes, Kiki. Sí, 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 sí. Especialmente viniendo de una persona de 30 años sin una formación académica, Ujú, sin ni un centavo en la bolsa, ujú. con unos trapos, con unas ropas que demasiado humildes, Claro. no sé cuántos días sin bañarse, pero llevaba algo. algo. Tal vez llevaba esas ropas de un mendigo, Ujú. pero llevaba la determinación de todo un rey, de Sí. todo un hombre exitoso, de todo un hombre que transmitía a través de su entusiasmo, a través de su personalidad placentera, pero sobre todo de esa determinación que transmitía ese coraje que se requiere para que nosotros logremos todo aquello que nos propongamos. Claro, claro, claro. Entonces, quería aclarar más que todo sobre lo de Manuel, Sí. del doctor Manuel, Sí. que aún con todos los libros que ha escrito, que aún con toda la eminencia que es, Sí. la historia nos cuenta que Aristóteles no dijo la frase así entera. Sin embargo, está preciosa la Claro. frase, porque dice que nuestros pensamientos, es decir, de la manera que nosotros pensamos, Ujú. vamos a actuar. Correcto. Y de la manera que actuemos, vamos a adquirir un comportamiento. Correcto. Y de la manera que nosotros nos comportamos en el día a día, Ujú. a partir de la manera que pensamos, vamos a crear un hábito. Correcto. Y cuando uno se hace un hábito, ese hábito lo lleva a forjar un carácter. Correcto. Y ese carácter es el que le da a determinar, como decía nuestro amigo César, el ingeniero César Vargas en otras intervenciones, Ujú. es lo que va a determinar el 40%, saludos a mi amigo Sergio, el 40% de lo que tú logres en la vida, de lo que tú Correcto. aterrices. Entonces, Correcto. no lo dijo así Aristóteles, el doctor así lo dice, pero ¿y qué importa? Porque el mensaje está muy bonito, Claro. porque el mensaje está muy atinado y Claro. porque el mensaje es fuerte. Simplemente quería hacer una propuesta, Quique, a nuestro Sí, público fino, claro. que hay veces que los errores no deben de verse cuando el propósito no es Claro. específicamente de lo que se está hablando. Si tuviéramos una clase, una conferencia Sí. de historia, Sí. de literatura, perfecto, cuidado con lo que se habla, porque hay que decirlo No, bien. claro, claro. No es el caso del No. programa de Una cita con tu mejor versión. En este caso, vamos a hablar de los conceptos y vamos a hablar de aquello que nos ayuda a crecer, Correcto. a ser mejores personas, pero sobre todo a lograr lo que queremos lograr. Claro. Y mi compromiso con el público fino, que
que se conecta, que nos escucha, que dispensa ese tiempo para decirle que no a otras cosas y decirle que sí a este programa, Claro. darle el respeto que merece, pero sobre Claro. todo aportar un poquito para ver si en algún momento prendemos ese switch que está en ese gen en donde se encuentra el genio escondido, que eso es precisamente el propósito de este programa. Muchas gracias, mi Kiki. Y entonces, en la meta específica, quise poner estos dos ejemplos y ya la pasamos. Sí, es cierto que la pasamos. Ahorita vamos a entrar en el primer cuarto, de las metas de las leyes de éxito. Claro. Que va a ser aplicar la fe aplicada, pero ya no en el contexto religioso, sino en el dar por hecho aquel proyecto, vivirlo y darlo por hecho como que si ya pasó. Entonces, vivirlo una y otra vez para que la mente se vaya adaptando, se vaya acondicionando a lo que tienes que decir. Por eso mi amiga Sandra decía, fíjate que voy al banco porque tengo $1,000,000. Bueno, tal vez ahorita no lo tienes. Claro. Pero si te empiezas a poner esa mentalidad, nada más con ponértelo no va a ser suficiente. No. Pero por lo menos tu mentalidad te va a empezar a empujar de una manera indirecta. Te va a empezar a empujar a que te unas, a que te asocies, a que inicies nuevas amistades, a que estés presente, a que veas aquellas oportunidades que llegan. Y si tienes la preparación, que es lo que estamos haciendo, entonces ya vamos a cumplir con lo que dice Séneca. Correcto. Que la suerte, mira qué suerte tiene. No es suerte, es preparación más oportunidad. Correcto. Y ese es el propósito, que nosotros podamos, a través de estas pláticas, de estos preceptos, legado del doctor Napoleón Hill, que vienen a cumplir un cometido de que la humanidad pueda tener ese permiso de triunfar, de lograr lo que se propone, pero sobre todo de ser feliz, porque al final del día, aquí, que para eso estamos aquí. Claro, definitivamente. Bueno, si gusta, vamos a un corte y regresamos. Muy bien, entonces hablando un poquito sobre la meta específica, y no quiero ahondar mucho en esto, porque ya habíamos hablado, pero llegan nuevos temas. El señor Miguel Aguilar, uno de mis discípulos de hace, Quique, del 2012 por ahí, cuando di mi primera conferencia, él fue el primero, todavía guarda aquel libro de trabajo, pero bueno, le mando un saludo a Miguel. Me mandó un video muy interesante el día de hoy, que me hizo recapacitar y pensar, y creo que bien vale la pena hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de la gacela. La gacela es un animalito que gusta mucho a los leones y a los tigres. Exacto. Y es el pan de cada día, es lo que les encanta a ellos comer. Entonces, cuando inicia la carrera el tigre con la gacela, normalmente se puede advertir que el tigre o el león tiene mucha más fuerza para correr que la gacela. Claro. Pero hay una diferencia aquí, y esto vamos a casarlo directamente, damas y caballeros, con lo que vendría a ser esa meta específica, ese propósito definido o definitivo que usted tiene para su vida. Y es que la diferencia entre el león y la gacela, porque la gacela escapa, a los tigres se les escapa alrededor de 9 veces, O sea, no es fácil. No es fácil. Y a la 10ª, pues bueno, pues también el tigre tiene un propósito definido, porque imagínate, después de 4 veces que la corretea, desistiríamos nosotros los humanos, pero los animales todavía no están dañados con lo que estamos dañados nosotros, ¿no? Con tantos negativos, con tantos adjetivos descalificativos que venimos recogiendo a través de la vida. Pero entonces, la gacela gana porque la gacela le pone no nada más el corazón, sino le pone la vida de por medio, porque la gacela corre por su vida, no corre por el alimento. El león dice, bueno, o el tigre, si no me la como ahorita,
mañana ya saldrá otro animal, o sea, Claro. no es, está más relajado el león, Sí, por eso es que no le gana la primera vez, claro. porque no es lo mismo pelear por tu vida, correr por tu vida, Sí, tener una razón por subsistir, sí, hacerlo nada más para comer. claro. Entonces, creo yo que la otra está más. Y lo que pasa aquí, damas y caballeros, es que el ser humano fue creado ya no para ser feliz, Sí, fue creado para subsistir. sí, Porque, ¿qué importa la felicidad si me va a comer un león? Entonces, claro. me tengo que enseñar a través de los millones de años que tiene el ser humano, El ser humano, sí. tengo que enseñarme cómo preservar al hombre, Sí, sí, a, sí. a mi especie. Sí. Por eso Carlos Darwin era muy estudioso de las especies, ¿no? Ujú, ujú. Y él dijo que no era la especie más fuerte la que sobrevivía, Ujú. sino ni la más inteligente, Correcto. sino la que mejor se adapta al cambio. Por eso el Homo Exacto. habilis, cuando en el sur de África, creo, hay Sí. esa sequía, Sí, el Homo habilis dijo que se mueran los neandertales, que se mueran los parántropos, yo no me voy a morir. claro. Yo me interno en la selva con el miedo que estaba a flor Ajá. de piel, Sí, se interna a un mundo desconocido para él. sí, sí, sí. Pero gracias al Homo habilis, de acuerdo con la historia, Sí. nosotros estamos vivos. Claro. Dicen, los parántropos están extintos. Sí. Me dijo un amigo el otro día, no es que no ha visto a mi vecino. Pero bueno, ese es un chascarrillo medio de mal gusto, pero bueno, sí, igual que los neandertales, ¿no? claro. Pero bueno, volviendo al por qué a veces nosotros logramos objetivos y a veces no lo logramos. Claro. El secreto, Quique, es qué tanto quieres Sí, tu proyecto. sí. Noé Cierto. Clarasó, gran escritor, dijo, lanza primero tu corazón Sí, y el caballo saltará el obstáculo. Muchas personas desfallecen en el intento porque no lanzan su corazón primero. Entonces, vamos a concluir con que uno haría por amor sí, lo que jamás por dinero. correcto. Muy bien. No, Y entonces, está esto bueno eso. ya, bueno, ya un poquito brincamos ya de la meta específica a lo que viene a ser la disponibilidad de aprender y hacer Ujú. cambios, ¿no? Sí, Y en la disponibilidad de aprender y de hacer cambios, tenemos algo bien interesante ujú. para compartir con ustedes en referencia a, ahora vamos a brincar un poquito a la psicología, mi Sí, Kiki, sí, sí, sí. porque bien tengo a decirlo que lo que nos ha dicho, y es que ha habido muchos cambios en la psicología, Kiki. Claro. Acuérdate que antes la psicología antigua nos decía que la personalidad estaba determinada a los 7 años. Sí, sí, sí. Oye, pero fíjate que a mí me encantaría cambiar porque soy muy agresivo, soy muy loco, demasiado tarde porque ya tienen 19 años. Claro. Pero, Ya estás definido. no, exactamente. Y entonces venía, eso se contraponía a lo que muchas gentes lograban hacer. Oye, pero fíjate que yo ya cambié. Sí, pero la maestra de psicología decía que no podías cambiar porque ya estaba palo dado ni dos loquita, decía. Sí, Pero entonces nosotros hemos conocido muy poco de nuestra esencia como personas, como seres humanos, claro. hemos conocido muy poco de nuestras capacidades, porque si supiéramos nuestras capacidades. Pero ¿qué dijo Immanuel Kant? Ujú. Immanuel Kant, el último ilustrado, un gran filósofo, se hace algunas preguntas, son 3, Sí. 4 preguntas las que se hacen, ¿no? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo conocer? Dice una de sus preguntas. Correcto. Bueno, ¿qué hemos conocido, Kike? Sí, La física cuántica. sí. Entonces, el hombre ha tenido a bien a mostrar, a presumir Ujú. su gran capacidad intelectual de hasta dónde no puede llegar. Sí. Pero ha sido en evolución, ha sido en cambios, lo que decía mi compadre Darwin, que es que se han dado las cosas grandes, ¿no? Porque no podemos esperar un cambio sin hacer nada al respecto. Sí. Tenemos que meterle. ¿Y qué pasó en el 2000? En el año 2000, Bill Clinton anuncia que se secuenciaron los 25,000 genes que componen el genoma humano. Ujú. Y ahora el Instituto Salk, entre el 2006 y el 2012, pero en el 2012 es cuando se hace más oficial, que el ser humano puede lograr hacer lo que decía Santiago Ramón y Cajal,
el escultor de su propio cerebro. Es decir, podemos nosotros, a través de nuestra manera de pensar y de ser, a través de nuestros deseos, modificar, moldear nuestra mente y convertirnos en lo que querramos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Buda decía, Buda no fue un religioso, para empezar. Tenía una doctrina, tenía una filosofía. El budismo, aunque Wikipedia lo considera como una religión, el que realmente llega a conocer un poquito de budismo, yo no conozco mucho, pero con lo poquito que he conocido, no es una religión. Son buscadores, son estudiosos de la mente. Y entonces Buda decía, Sakyamuni Buda, Gautama Siddhartha, decía, nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Ya lo decía Santiago Ramón y Cajal. Terminamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Si en el día a día nosotros pensamos lo mal que nos está yendo, lo mal que nos va a ir, lo mal que nos puede ir, todas esas negativas que a veces nosotros mismos nos propinamos, pues es que así nos vamos a convertir, porque no damos espacio a la grandeza, no damos espacio a las cosas buenas. Y entonces, la psicología dice que los pensamientos generan emociones, que estas a su vez generan sentimientos a través del sistema límbico, la ínsula de Ryle, y que los convierte, el sistema límbico convierte esos pensamientos en sentimientos. Pero esos sentimientos te hacen actuar de una manera u otra, una conducta. Y después tiene los resultados. Pero todo inicia, como lo dijo Aristóteles, todo inicia con un pensamiento. Porque entonces, en el momento que tú dices, creo que nos podemos ir un corte y regresamos con el pensamiento. Vamos. Gracias. Muy bien, Quique. Entonces estábamos comentando que parte de la psicología, que si nosotros tenemos un pensamiento X o Y, pero si es más negativo, entonces nuestra forma de reaccionar va a ser negativa. Es decir, a ver, Kiki, necesito hablar contigo, te dijo tu patrón, te espero en mi oficina en cuanto termines el programa. En ese momento, damas y caballeros, y hagan la prueba. Ustedes mismos piensen. En ese momento lo primero que van a pensar es, se me hace que cometí un error, se me hace que me va a correr, y todas las negativas, porque esa es, en su mayoría, una manera natural de la homeostasis, que es el mantener la supervivencia. Es decir, espérate, aquí estoy en un lugar cómodo, pero si aparece un trueno ahí, lo primero que tengo que pensar es que a lo mejor es una pistola, una bomba o algo porque necesito salvarme, ¿no? Entonces, cuando tú vas ya a hablar con tu jefe, ya vas predispuesto a algo negativo porque ya convirtió ese pensamiento con el que tú adoptaste, con el que tú aceptaste el déjame hablar contigo, Quique, después de que termines, tú ya lo pusiste como una amenaza, como algo negativo, le diste una connotación que tal vez no era la correcta. Y ya tiene una carga. Sí, y bueno, exactamente. Entonces tú llegas con esa carga. La mente es una transmisora y una receptora de energía, de ondas, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegas con él, ya a nivel inconsciente, tal vez hasta ni vienes pensando bien de él. Sí, ¿por qué? Porque no aprecia lo que yo hago. Tú ya vienes con esa negatividad. Una historia, de tal manera que inconscientemente él ya se va a empezar a sentir incómodo y no va a saber por qué. Y entonces, si te pensaba aumentar $5, ¿sabes qué? Que te voy a aumentar $1 nomás. Porque tú lo provocaste eso con tu manera de pensar. Porque esa manera de pensar que tú tuviste, la convertiste en una emoción, que es una emoción de miedo. Y esa emoción de miedo te trae un sentimiento de no ser la persona que está haciendo bien las cosas. Y entonces te pone a actuar como la persona que no sabe hacer bien las cosas. Ahora, si le volteamos a la inversa y actuamos de manera más positiva, tú llegas con esa energía positiva, con ese entusiasmo, pues la manera de responder, y si te iba a correr, dice, no, ¿cómo va a correr una persona tan agradable, con tan buena energía, con tan buena vibra? Entonces, los resultados vienen a ser diferentes. Por eso,
es que el 40% de nuestros resultados, decía el ingeniero César, Ujú. son y parten o son a partir de nuestra forma de Ujú. ser y de estar en la vida. Definitivo. Entonces, con ese pensamiento, creo yo que podemos rescatar muchas cosas. Claro. Y ya no nada más en cuestión de que si me va a correr el jefe o no me va a correr el jefe, Ujú. sino que ya vamos a hablar de la salud, Kiki. Correcto. Porque si nosotros llegamos con el pensamiento, con un pensamiento triste, con un pensamiento negativo, con un pensamiento desesperanzado, Claro. arrastrando la toalla, entonces aquellos glóbulos blancos, aquellos linfocitos macrófagos, linfocitos TD4, las glándulas fagocíticas, los detritus Claro. que hacen la costra, pues ya van a funcionar radicalmente diferente, Sí. porque ya está comprobado que las moléculas del sentimiento, de cómo te sientes tú y del pensamiento, interactúan con la membrana de la célula, Sí. que es el corazón de la célula, no el núcleo, porque Ujú. ya está comprobado que si a una célula le quitas el núcleo, vive 2 semanas. Pero si le quitas la membrana, muere inmediatamente. Pues ahí se estacionan esas moléculas de tu estado de ánimo. No. Entonces no esperes que los Rambos, que los natural killers, los asesinos naturales, Claro. que son los linfocitos, te defiendan de ese virus, tumores o bacteria con esa ímpetu, con esa injundia, porque tu estado de ánimo está por los Claro, suelos. pues, sí. Y entonces eso afecta ya en la salud. Entonces la invitación, Quique, Ujú. la invitación aquí es que cuando se presente un impostor Sí. que se llama evento, Sí. porque nosotros vivimos en traducciones de lo que nuestra mente hace de los eventos que pasan. Correcto. Y los estoicos lo han dicho muy claro, Sí. que lo que pasa realmente no es lo grave o lo bueno. Sí. Es lo que tú te dices, la traducción que le das a la situación Sí. esa que acaba de pasar. Sí. Y mi amigo César le mando un caluroso Un abrazo. abrazo. Le pasó algo y dijo, ¿sabes Ujú. qué? Yo voy a mirar esto como una oportunidad de crecimiento. Claro. Y bueno, no me corresponde a mí hablar. Tal Ujú. vez él va a hablar en una ocasión Sí, para sí, que sí. nos explique exactamente lo que pasó. ¿Qué pasó? Pero él está en una situación mucho mejor que la que estaba antes, gracias a un evento que se podría haber interpretado Ujú. de una manera negativa. Claro. Entonces, no es la invitación que digan yo estoy bien y siempre estoy bien. Bueno, hay que ser hasta cierto punto responsables Sí. de no ignorar la situación por la que estamos pasando. Pero esto es muy bueno porque es una invitación también y eso es creo que un consejo súper valioso de todo lo que se ha dicho que es valioso, esto, como que tener esa responsabilidad, pero no convertir esas preocupaciones en algo más grande de lo que no es, ¿no? Exactamente. Decía mi consuegra, Sí. dice la mamá del novio de mi hija, Sí. dice, si el problema se resuelve con dinero, Sí. no es problema. Sí, claro. Sí. Ahora dale la vuelta. Si el problema se resuelve con una buena actitud, pues tampoco es problema. Claro. Y yo creo que si aprendemos a ver a los problemas que a Sí. veces no son problemas, Claro. sino oportunidades disfrazadas Sí, 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 sí. para que nosotros lo veamos en problema. Sí. Porque lo que a mí me pase, Quique, Sí. que yo lo puedo traducir en un problema, Sí. te puede pasar a ti y Sí. tú lo vas a mirar radicalmente diferente. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del niño que le amaneció el Nintendo y al otro que le Ah, amaneció? sí, sí, sí. Excelente referencia. Las heces del Sí, sí, caballo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces él pensaba que le habían regalado un caballo, mientras que el otro estaba enojado porque el Nintendo era más bueno que el que tenía y que no lo iba a poder aprender. Es la negatividad. Claro, claro. Entonces, ¿cómo queremos ver? Por eso la invitación, damas y caballeros, a lo que hemos aprendido hasta hoy por Ujú. parte de los grandes. Citamos a Aristóteles, Sí. hemos citado a algunos escritores, Sí. hemos citado a algunos científicos Ujú. que nos han venido mostrando, nos han venido gritando a todas voces Ujú. que el ser humano es un individuo hecho en excelencia. Sí. Y lo mencionaba anteriormente, los que creen en Dios, los que creemos en Dios, Ujú. pues no somos
no somos chatarra vieja, somos cosas de primera calidad. Los que creen en el universo no hace cosas que no sirven. Entonces, si estamos aquí es porque tenemos todas el mecanismo, todas las herramientas, todas las capacidades para llegar a donde nosotros querramos llegar. Claro. Y ya vamos a ver, apenas vamos en la cuarta parte del manual del éxito, entrando iniciando con lo que es la fe. Pero ya vamos a ver, conforme vayamos avanzando, cómo podemos conjugar las diferentes leyes del éxito. Y ya tengo buenas noticias para los que nos están escuchando. Todos los programas ya están en YouTube. Muy bien. Entonces ya todos los programas pueden meterse y los pueden ver una y otra vez. Claro. Y esto lo hice con un propósito para poder entrenar a mis agentes de bienes raíces, a los vendedores de donde sea. Ahí se van a poder entrenar, van a poder escudriñar cada uno de los videos y poder poner en práctica lo que el doctor Napoleón Hill nos deja como un legado. Claro. Y entonces vamos a regresar a la fe porque esa es la ley número 5, que la vamos a empezar, pero después la vamos a continuar cuando venga nuestra querida amiga Sandra Orozco. Claro. Y la fe no en el contexto religioso, pero si lo es, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque entonces ya tiene una razón más para tener fe en ese proyecto que usted va a empezar, en ese nuevo crecimiento empresarial que usted quiere tener, en ese nuevo peldaño, en ese próximo peldaño que usted quiere alcanzar en su trabajo. Y el entusiasmo, cuando lleguemos ahí, vamos a explicarlo de qué manera se convierte en un imán literal de todo aquello que usted necesita para poder llegar a donde usted quiere llegar. Pero vamos a hablar de la fe. Habíamos dicho, Kike, en programas anteriores, que alguien describía la fe como verse del otro lado del río sin haberlo cruzado antes. Claro. Como decir, ya estoy allá. ¿Cómo es la otra manera? A mí me gusta mucho escuchar al doctor Puig y uno de los conceptos que él maneja es que, y lo dijo Steve Jobs, si usted quiere saber el futuro, vaya e invéntelo. ¿No? Y creo que se vale. Es una manera muy poco ortodoxa de poder entender, muy poco común de poder entender. Oye, ¿cómo que yo puedo hacer el futuro? Claro que lo puedes hacer. El 94.2% o el 92.4% de las cosas malas que pensamos que nos van a pasar jamás nos pasan. Claro. ¿Qué porcentaje tan alto, Kike? O sea, nos debería de dar pena, vergüenza, el hecho de tan solo pensarlo. Pero nuevamente. No, y es que eso creo que esa parte es valiosa porque finalmente uno vive en un mundo alterno al no, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vives en un mundo de negatividad que ni siquiera existe ni está pasando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un mundo alterno. Ese mundo es el que usted hizo con su pensamiento y lo que vamos a hacer ahorita no va a ser un corte. Muy bien, damas y caballeros, estamos de regreso con la ley número 5 de acuerdo al manual del éxito. La ley número 5 es sobre la fe, pero vamos a hablar de una fe que es aplicada, una fe como verbo, no como subjetivo. Vamos a hablar de la fe como algo que está de manera cinética y no inerte, ¿no? La fe que va muy acompañada con sus propósitos, con sus metas, con sus objetivos que usted tiene en la vida. Claro. ¿Y por qué es tan importante dar por hecho lo que usted se propone o lo que usted desea en la vida? Claro. Porque es de la manera que usted va a actuar. Entonces, el doctor Puig decía, basado a lo que dijo Steve Jobs, si usted quiere saber cuál es su futuro, vaya e invéntelo. Entonces, ¿podemos hacer nosotros que eso? Yo creo que sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Muy sencillo. Póngase un proyecto.
póngase un proyecto y diga, de aquí a 5 años, Ujú, yo voy a estar así. ujú. Sí, Imagínese cómo va a estar. Dibújelo, escríbalo, porque qué un mapa. importante. Sí, 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 Qué sí. importante es escribir, porque en el momento que usted escribe, Sí, pasa esa información por la parte prefrontal del cerebro, igual que como cuando quiere, cuando una persona le ha hecho un numerito y usted se quiere vengar, sí. no le diga nada, escríbalo. Y en Ajá, el momento que le escribe, pasa ese fierro que está el rojo vivo, sí, pasa por el agua que se llama la memoria funcional o la sí. parte prefrontal del cerebro y lo enfría. Ya, Y eso cuando está quiere bueno. volver a escribir, ya sale con menos tono. Sí, Y cuando lo dice, pues ya ni siquiera se siente que está enojado. sí, claro. Pero tenemos nosotros los que somos muy impulsivos, yo soy el primero, tenemos Todos la tenemos. costumbre Ah, de no permitir que nuestra mente razone. ujú, Nuestro cerebro sí, es el hardware, sí, es la máquina física sí. y nuestra mente es el software, es Correcto, el que lo hace funcionar. correcto. Todos tenemos el mismo cerebro. Todos Ujú, tenemos 86,000,000,000 de neuronas. Todos tenemos las glándulas de glía, que son mucho más numerosas que las neuronas. sí. Todos los cerebros normales pesan alrededor de 1.3, Ustedes. 1,3 gramos, Ajá, 1,3 gramos. Todos los cerebros tienen vasos sanguíneos. Todos los correcto. cerebros liberan neurotransmisores. Es lo mismo. Sí, ¿Dónde está la la diferencia. diferencia? ¿Dónde está el que somos más inteligentes o son más Sí, inteligentes otros que otros? sí, 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 correcto. Bueno, está en la manera que gestionas la información que tú obtienes. Inteligencia, que Sí. quiere decir intellegere, Entiendo. quiere decir del latín que es la mejor interpretación que tú le puedes dar a un evento y la mejor opción es el elegir. Mir. Elegir entre lo que pasa o entre las cosas que puedes hacer, ¿no? Claro, La claro, elección. la elección. Y al final del día, ¿quién puede negar eso? Sí, Porque eso es lo que es al final del día. no, correcto. Entonces, ya dibujamos la casa en lo que Ujú, queremos vivir. Es un ejemplo, ¿no? Porque sí, probablemente otras personas no quieran una casa. claro. Probablemente hay personas que nos escuchan que quieren esa reunión que tanto han deseado Sí, con su primo, con su prima, con su hermano, con sí, su hermana. sí. Reuniones que deberían de haber sido todo el tiempo, pero que desafortunadamente por esas miserias humanas Ujú, que llevamos dentro, sí, por ese gran enemigo que tenemos que se llama ego, sí, las hemos dañado. sí, Y por la escasez y por la ausencia de la paciencia y la tolerancia, hemos alejado a aquellas personas, hemos claro, convertido en distantes a aquellas personas que deben de estar tan cerca a nosotros. claro. Y la invitación es, y hablando de la alianza de inteligencia, Ujú, que es la ley número 3, correcto. que debemos decir y dar la bienvenida a todos, Correcto. a nuestro mundo, y estar para los demás, para servir. Claro. Ser un servidor y no una persona que se sirve de la gente. Claro. En el liderazgo, en la iniciativa y liderazgo, que es otra ley del éxito, vamos a ver qué es lo que es un verdadero líder, de acuerdo con estudios, de acuerdo con grandes pensadores. Y ahí nos vamos a dar cuenta que un líder no es el que se sirve de la gente, es el que sirve a la gente. Claro. No es el que trabaja mucho para ser el primero, no, es el primero en trabajar, el que hace la brecha, el que trae la luz cuando hay una oscuridad, Claro. el que trae esperanza a su Claro. pueblo, a su gente. Y entonces me desvié un poquito, pero estábamos Claro. hablando de que nosotros debemos de llegar entonces a culminar nuestros más grandes deseos, nuestros objetivos, Sí. cuando le pongamos primeramente el corazón. Claro. Tenemos que lanzar el corazón Sí. para que todo lo demás pase. Claro. Ya habíamos dicho, por amor, por una ilusión, Sí. por un gran deseo, uno hace Sí. lo que por dinero no haría. Exactamente. ¿Sí? Es cierto. Ok, hablaba de los ejemplos de cuáles son los objetivos. Ujú, Entonces, yo tengo un objetivo claro. y mi objetivo es el completar las 21 leyes del éxito, Claro. las 21 leyes del manual del éxito, Correcto. de completarlo en un formato de YouTube para Sí. poder entrenar a mis agentes Claro. y para que otras empresas entrenen a sus vendedores y para que otras empresas crezcan de manera gratuita
Claro. Lo estoy haciendo porque es algo que a mí me nace darles a ustedes todo aquello. Y fíjate que una historia bien curiosa aquí, que cuando estaba Judge Gary, vivía en aquel entonces y era un funcionario del American Steel Company muy importante, y él había pactado con doctor Napoleón Hill que el doctor le iba a dar las leyes del éxito a todos los trabajadores de la empresa. Vamos a ponerlo en perspectiva, mi Quique. En aquel entonces, las casas, estoy hablando de 1930 y tantos, cuando la Gran Depresión, las casas valían $6,000. Ok, vamos a ponerlo en perspectiva. El contrato que había firmado con el doctor Napoleón Hill para que todos sus empleados fueran acreedores, fueran partícipes de las leyes del éxito, que eran 16 solamente, eran $150,000. Esa información que vale. No, sí. Esa información vale demasiado. Por eso es que muchas personas la aprenden y no les gusta compartirlas por todo lo que cuesta. A nosotros, los instructores de la fundación, nos cuesta $3,000-4,000 cada certificación, más el viaje a donde vaya a ser. La otra vez fue en Irlanda. Pero lo pagamos porque vale mucho más que eso. Entonces, ¿cuál era mi propósito? Poderles traer a ustedes, damas y caballeros, todos estos principios, estos mandamientos, por decirlo de una manera, porque así lo pone Ogmandino en el libro del más grande, el milagro más grande del mundo. Estos mandamientos, estos preceptos, reglas, leyes, que le van a ayudar a usted a conquistar lo inimaginable, a lograr esos sueños que tanto ha tenido y que piensa usted que están lejos, que esos sueños que están tan muy retirados, que piensa uno que están tan lejanos, pero que al final del día se encuentran a la vuelta de la esquina. Con una condición: jamás ningún hombre de fama y fortuna, que fueron 500 lo que el doctor Napoleón Hill entrevistó, ninguno de ellos logró tener el éxito que tuvo sin antes haber tenido una probadita de la adversidad, de los desafíos, de los problemas. Siempre uno tiene que enfrentarlos, y cuando esos llegan, no es tiempo de irse a casa ni de tirarlo a la toalla. Es tiempo de buscar la enseñanza, esa semilla que viene ahí, que te va a enseñar y que te va a dar la fuerza, el impulso para lograr aterrizar lo que quieres. Entonces vamos a hablar de lo que queremos nosotros. Entonces, tal vez, para mí, ya lo acabo de decir, cuál es uno de mis objetivos a corto plazo. También tengo otro a largo plazo que está, no está propio aquí para mencionarlo, porque sí, es de pasármela viajando por todo el mundo jugando golf, ¿no? Está bien, ¿no? Pero mira, vamos a hablar de un crecimiento que tú quieras en la empresa para la cual tú trabajas. Porque todos los trabajos son honestos, son dignos de admiración, pero lo que es más digno de admiración es que seas el mejor en lo que haces. Eso es lo mejor, que no conformarte con el tipo de trabajo que estás desarrollando, sino que ir un pasito más arriba cada día. Milla extra. La extra milla. Entonces, ¿ya dibujaste la casa donde quieres vivir? ¿No? Va a ser tu meta específica a 5 años. Ya la tienes ahí. Siempre apunta un poquito más alto. Que te dé miedo esa meta. Porque si no te pone a temblar y te da vértigo, no está a tu altura. Y ahora la pregunta aquí es, ¿nuestras metas tienen que estar a nuestra altura o nosotros tenemos que estar a la altura de las metas? Esa es una tarea que se las voy a dejar, no se las voy a decir. Está bien. ¿Nuestras metas tienen que estar a nuestra altura o nuestra altura tiene que estar a nuestras metas? Bueno, entonces cuando ya dibujaste la casa, y es un ejemplo, ¿no? Para los agentes de bienes raíces, porque ese es mi trabajo. Los agentes de bienes raíces que quieran empezar a cerrar 12 préstamos al año, una casa, o los agentes de préstamo. En la empresa, Nidia, que es una de las mejores agentes de bienes raíces que hay en todo el estado de Arizona, nombrada, galardonada como en la número 2, ella cierra aproximadamente entre 80 y 120 préstamos al año. De casas, ¿no? Entrega casas. Porque el corazón de ella, tanto como el de un servidor, está en promover la vivienda, está ya no trabajamos por comisión, trabajamos por ver esa sonrisa en los niños, por ver que
que cada casa que entregamos, cada hogar que entregamos, es una historia, mi Quique. Y cuando Claro. tú miras la sonrisa de los peques, Sí. te motivas, ¿no? Y lo quieres Transforma, seguir sí, haciendo. Bueno, sí. entonces cuando usted ya tiene la casa, ya tiene el carro, ya apuntó cuánto quiere ganar mensualmente. Correcto. Ya sabemos cuánto quiere ganar mensualmente. Entonces, ya hizo su futuro. Ya. Ahora regrese al presente y diga, para yo cerrar el primer trato este mes, ¿cuántas llamadas tengo que hacer? Pues yo le voy a Ya, decir, para que quede. pues al día tiene que hacer unas de 100 a 200 llamadas diarias. Los agentes de Wow. préstamo, los agentes de... Sí, para que de ahí salgan Está bien. 1 o 2 prospectos, de acuerdo Claro. con las estadísticas, 1 o 2%, ¿no? Claro, claro. Y después de Manejando que ya lo matemática. tenga, ahora tiene que trabajar en ayudarlo a calificar si no califica, a enseñarle las mejores casas, Claro. pero sobre todo, a tratarlo con honestidad, transparencia, porque Claro. una de las leyes del éxito es la ley de oro. Claro. No hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Entonces, Una si ley tú pones maravillosa. el corazón, por eso hablaba del corazón Sí. yo, si tú pones el corazón, no habrá nada ni nadie que te impida llegar a donde quieres llegar. Usted está en una cita con su mejor versión. Nos vemos el próximo lunes al punto de las 6 de la tarde. Mi Kiki, muchas gracias A por tu todo participación. gusto. Muchas gracias. Nos vemos.